Hola, buenas tardes. Somos el grupo 3 formado por Nuria Cons, Alba García, Daniel Graña, Noelia Pardiño y yo, Pablo González Rico. Y os vamos a presentar el artículo cuyo título es Interacciones educativas de una madre con sus dos hijos gemelos, el papel de la deficiencia auditiva leve. A continuación, mi compañera Nuria os va a hacer un breve resumen de este artículo y después haremos el análisis correspondiente a este artículo. El siguiente artículo que os vamos a presentar examina mediante análisis descriptivos y secuenciales las interacciones educativas de una madre con sus dos hijos gemelos en tres tareas diferentes, que son la construcción de puzzles, la lectura de libros y la interacción verbal en torno al material de estos mismos puzzles. Uno de los hijos tiene una audición normal y el otro presenta una deficiencia auditiva leve, en este caso. Los resultados de estas muestras se puede observar en ellos que la madre prestó más atención al hijo con deficiencia auditiva y estimuló su desarrollo de una forma mucho más apropiada. En este estudio pretendemos investigar la interacción que tiene la madre con sus dos hijos gemelos, teniendo uno de estos una deficiencia auditiva, siendo el problema de la investigación, si esta interacción entre ellos ocurre de forma diferente. Las hipótesis que vamos a tratar se formulan en relación al objetivo que ya he comentado anteriormente y son las siguientes. Si los niños muestran diferentes necesidades, la madre intentará dar respuestas diferentes a las mismas. Si la madre se muestra más directiva con su hijo con deficiencia auditiva, ésta desarrollará interacciones basadas en una mayor estimulación o desarrollo lingüístico. Y por último, si el niño con deficiencia auditiva se mostrará menos participativo que su hermano en el resto de interacciones. La metodología a seguir en este artículo va a ser una metodología observacional, ya que se graban diferentes situaciones de interacción que luego serán analizadas posteriormente. Ahora analizaremos las variables independientes de este estudio. Primero, encontramos las características de los niños como una variable independiente, dependiendo si tienen o no deficiencia auditiva. Los niños serían los participantes en el estudio, además de sus madres. Esta variable sería de tipo activo. Por otro lado, tenemos en cuenta el tipo de sesión que realizan según si es diádica o triádica, es decir, la interacción que tienen y los participantes que incluyen cada una de las sesiones, si están los dos niños y su madre o solo uno. Por otro lado, el tipo de tarea que realizan durante las sesiones, pudiendo ser de tres tipos. Puzzles, la interacción verbal que tienen los participantes durante estas tareas o lectura de libros. Por último, la variable independiente que también hemos considerado en este estudio es el tipo de conducta o el comportamiento de los niños, según la frecuencia que tienen o el tipo de comportamiento. Por ejemplo, si piden ayuda o si ejecutan correctamente las tareas que se les piden. También, como he dicho, la frecuencia de cada una de esas conductas. Y ahora pasaremos a analizar las variables dependientes. En cuanto a las variables dependientes, estarían en primer lugar el tipo de conducta, comportamiento materno, medido a través de la observación mediante un sistema de categorías, y esta se trataría de una variable manifiesta, cualitativa y nominal. Para cada una de las tareas se tienen en cuenta diferentes conductas. En el caso de las tareas de puzzles, se clasificarían las conductas en mecanismos reguladores de la participación infantil, por ejemplo, la instrucción, la corrección, la ayuda física o conductas de confirmación, y por otro lado, en afectividad, aliento de la autonomía y sentimiento de cooperación. Para las tareas de interacción verbal en torno a material de puzzles y para las tareas de lectura de libros, las categorías no seguirían ese mismo sistema, sino que se seguiría otro modelo de categorización, que en este caso se clasificarían en directivas, contingentes, interrogativas y de afectividad. Por último, otra de las variables dependientes sería la frecuencia con la que ocurre cada una de las conductas anteriores, que sería en este caso manifiesta, cuantitativa, discreta y de razón. En cuanto al diseño del artículo, decir, como se ha comentado anteriormente, que se sigue una metodología observacional, concretamente semiestructurada, ya que no tiene lugar en un contexto natural y hay elementos de constancia en las situaciones. Además, se comparan los diferentes grupos, tanto de diadas madre-hijo como las triadas. Introduciéndonos un poco más en el diseño y en el análisis que se realiza del artículo, decir que se llevaba a cabo un análisis confirmatorio, ya que hay hipótesis que permiten realizar el análisis para la comprobación de estas variables. Por otro lado, es un análisis diacrónico o diseño longitudinal,
pues las medidas están tomadas en momentos temporales diferentes, pues se tienen en cuenta la aparición de ciertas conductas de la madre, si han ocurrido otras del hijo previamente, por lo que se puede decir a mayores que se han realizado también análisis secuenciales. Para terminar, comentar que es una combinación de micro y macroanálisis, pues se miden frecuencias de conductas, pero también la relación de contingencia temporal entre ellas. Introduciéndonos en el tema de los participantes, decir que se han seleccionado de forma aleatoria, completamente simple, donde las sesiones de observación no tuvieron siempre la misma duración y la observación de las grabaciones se realizó sobre el 40% de las sesiones escogidas al azar. Por otro lado, se puede hablar de muestreo de barrido multifocal, ya que se focaliza la atención en cada uno de los individuos personalmente, por periodos de tiempo determinados. Como ya han mencionado mis compañeros anteriormente, estas variables han sido medidas a través de un sistema de categorías de observación para codificar las conductas de la madre y de los hijos. Estas categorías son tareas de construcción de puzzles, de interacción verbal en torno al material de puzzles y otra de lectura de libros. El contenido del instrumento ha sido elaborado, probado y perfeccionado por varios autores mediante una observación de interacciones educativas en las tareas del propio estudio, y para comprobar la adecuación de dicha prueba se ha realizado un estudio piloto. Para la tarea de los puzzles se utilizan dos series de primeros encajes de Educa para niños de 2 a 4 años. La tarea de interacción verbal, realizada una vez elaborado el puzzle, consiste en nombrar los objetos de las piezas de este y sus propiedades. Para la lectura de libros se han utilizado dos, Pinocho y los 3 cerditos. Para llevar a cabo la siguiente investigación, el procedimiento a seguir ha consistido en la grabación de 19 sesiones de los participantes, de las cuales, en total, se han escogido el 40% al azar. Estas fueron con posterioridad codificadas por 2 observadores y finalmente se efectuaron los cálculos de fiabilidad necesarios. Las sesiones han sido aplicadas y distribuidas de la siguiente manera. Para la elaboración de puzzles se dedicaron 8 sesiones de formato diádico y 2 triádicas. Para la lectura de libros, en cambio, se han utilizado 4 sesiones diádicas y 2 triádicas. Por último, para la interacción verbal en torno a los puzzles se dedicaron 2 diádicas y 1 triádica. La duración de cada una de estas tareas es variable, dado que se daba por concluida una vez que los participantes lo decidían. De todas formas, la duración media para la elaboración de puzzles ha sido de 3 minutos y 23 segundos, para la lectura de libros 12 minutos y 27 segundos y por último para la interacción verbal 3 minutos y 48 segundos. En cuanto a la regla de registro, consistiría en un registro continuo activado por transiciones, ya que hay un análisis secuencial de las conductas, es decir, se observa qué conducta manifiesta la madre si previamente ha ocurrido una determinada conducta por parte de uno de los hijos, en lo que se añade a la métrica decir que la medida conductual principal es la frecuencia de aparición de las diferentes categorías. Para ya casi terminar, por lo que respecta a los resultados obtenidos en este estudio, si se tienen en cuenta las hipótesis anteriormente comentadas, los datos permitirían confirmar la primera de ellas, ya que el comportamiento de la madre es distinto con cada uno de los hijos en función de las necesidades o habilidades que demuestren o manifiesten en cada una de las tareas. Sin embargo, la segunda de las hipótesis no se podría confirmar, ya que el comportamiento de la madre sí parece sensible a las necesidades del niño hipoacúsico. Además, estas conductas no estarían orientadas únicamente a la enseñanza del lenguaje, sino que también promoverían el desarrollo cognitivo. Por último, comentar 2 posibles fuentes de error que podían estar afectando a los resultados del estudio. En primer lugar, se encontraría la reactividad de los sujetos o participantes por sentirse observados y, en segundo lugar, el posible efecto del azar en el porcentaje de acuerdo de los observadores. Para controlar esto último, que se comenta en el artículo, lo que se realizó fue, en primer lugar, calcular el porcentaje de acuerdo entre los observadores y después calcular el coeficiente kappa de Cohen para corregir ese posible efecto del azar en el porcentaje de acuerdo. Para concluir, sencillamente agradecer vuestra atención durante el análisis que hemos realizado el grupo 3 del artículo 1 titulado Interacciones educativas de una madre con sus 2 hijos gemelos.